Bienvenidos a esta nueva sesión. Vamos a hablar ahora de un método no paramétrico como alternativa al coeficiente de correlación de Pearson. Bueno, esta prueba se puede utilizar en los siguientes casos. Se emplea cuando las variables se encuentran en escala ordinal, por ejemplo, cuando se suele trabajar indicadores en los cuales son puntajes del 1 al 10, del 1 al 5 o de formas similares. Estos valores están presentados en escala ordinal, de manera que eh, el método de Pearson no puede ser aplicable en esas situaciones. Y es muy difícil, pues, que en esas situaciones también se cumpla el supuesto de normalidad bivariada. Entonces, como alternativa tenemos la correlación de rangos de Spearman. Entonces, se dispone de n parejas de observaciones x sub 1 con y sub 1, x sub 2 con y sub 2, así hasta x sub n y y sub n, ¿no? Tenemos n parejas. Asignamos rangos a la primera y a la segunda RY de las parejas. Se define el coeficiente de correlación de Spearman como, ahí está el rango de Spearman, 1 menos 6 veces la sumatoria de las diferencias al cuadrado sobre n por n al cuadrado menos 1, donde di va a ser la diferencia de los rangos. Es decir, vamos a dar valores, vamos a rankear valores para cada variable, ¿no? Un rango de valores para x y rango de valores para y. Y vamos a establecer la diferencia de sub i, que es la diferencia entre el rango de x con rango de y. Entonces, ahí está, se asignan rangos a las observaciones de las variables x e y. Si hubiera empate, se asigna el promedio de los rangos, se determina el valor de sub i para cada individuo y aplicamos la fórmula, pues, para calcular el coeficiente de Spearman. El coeficiente de correlación se interpreta como el coeficiente de Pearson. Tenemos un contraste correspondiente al coeficiente de correlación de Spearman, h sub 0, donde correlación es igual a 0, es decir, los datos son independientes o no hay relación entre los datos. Y en h sub 1 que sí existe correlación o que las variables están relacionadas. El estadístico de prueba, ahí está. Se puede utilizar la tabla, en este caso de valores de Spearman. Veamos un ejemplo. Se registró las notas de 10 alumnos de las materias de álgebra y cálculo, obteniéndose las siguientes notas, ¿no? Tenemos las notas del alumno, ambas notas corresponden al mismo alumno, tanto de álgebra como de cálculo. Verificar si existe asociación entre las dos muestras, ¿no? Entre las dos notas. Entonces ahí estás. Completamos la tabla de rangos y sus respectivas diferencias, ¿no? Entonces, por ejemplo, para álgebra, la nota más pequeña es 12, entonces se le va dando 1. Para Luego sigue pues la de 17, y luego 18, luego 19 y así sucesivamente. Aquí el 23 hay un empate, entonces 5.5, ¿no? Ahí está. Eh, lo mismo se hace para las notas de cálculo. El menor es 14, se le da el valor de 1 y así sucesivamente. Luego se calculan las diferencias. Ahí está, 2 menos 4 menos 2, 3 menos 1, 2 y así sucesivamente. La suma de la sumatoria de diferencias al cuadrado resulta 29.5. Entonces el coeficiente de correlación se va a calcular, ahí está, 1 menos 6 veces la sumatoria sobre n por n al cuadrado menos 1, ¿no? Tenemos 6, 1 menos 6 por 29.5 sobre 10 por 10 menos 1, lo cual resulta 0.821.
La prueba de hipótesis es la siguiente. Ya está. H0, correlación igual a 0, y H sub 1, correlación distinto a 0. Bien, para la región de rechazo, de acuerdo con la tabla de coeficiente de correlación de Spearman, para un 5% de significancia y un tamaño de 10, se tiene un valor crítico de 0.648. La región de rechazo queda definido como eh, un rango de Spearman mayor a 0.648. Entonces se cumple la regla, entonces se rechaza H0, es decir, existe asociación entre las notas de las dos materias. Por último, para n mayor a 30, se puede aproximar a la distribución normal. El estadístico z calculado igual a correlación por raíz cuadrada de n menos 1. Vemos ahora cómo podemos hacerlo en el programa RStudio. Ahí está, tenemos eh, los datos. Ahí está la nota de álgebra, de cálculo. Por ahí podemos ver un ploteo y se observa pues cierta relación, ¿no? Entonces vamos a utilizar la función core.test, las dos variables, y ponemos método Spearman, entre comillas. Y ahí está, ¿no? Entonces por aquí tenemos algunos datos importantes. Tenemos el valor de rangos que utiliza el programa R. También tenemos un p-valor, ¿no? Este caso es bastante pequeño y está el coeficiente de correlación, ¿no? Este que habíamos calculado hace un momento. Muy bien, entonces, y está el coeficiente de correlación de Spearman, tanto de forma manual y con el programa R.